agradecimiento especial a Uniminuto por permitirme este espacio para compartir unas reflexiones sobre precisamente lo que implica el jugar en la vida del ser humano, pero a través de un instrumento que sin duda alguna marca la historia de muchos de nosotros. Entonces, yo quisiera ser atrevida y respetuosa con ustedes, si me lo permiten, y lo primero que los invitaría, si ustedes lo quieren hacer, por supuesto, es acercarse un poquito hacia acá. Si es los que están allá tan lejos, como para yo sentirme un poquito más cercana a ustedes, que lo siento muy lejos, un poquito. A ver si podemos conversar estos 45 minutos. Muchas gracias. De verdad les agradezco. Bueno, entonces, esta conferencia se llama La cultura desde la historia del juguete. Y para comenzar, yo quisiera invitarlas a que hagamos un ejercicio muy sencillo, muy personal, allí en silencio, y ojalá cada quien con cada quien recuerde a qué jugaba cuando era niño. Entonces piensen ustedes solitos allí, ¿a qué jugaban cuando eran niños? ¿A qué jugaban? ¿Ya? ¿La tienen? Eso es fácil recordarlo, ¿cierto? Bueno, ¿y a qué jugaban? Yermis. A la lleva. Al armotodo. Al armotodo, eso es como más moderno. Es que tú eres más moderna. Muy bien. Al cauchito, el caucho americano, el chicle americano. Al ponchado, con la pelota. Perfecto, a eso jugaban. Ahora, otra pregunta, piénselo con calma, piénselo ustedes. ¿Con quién jugaban? Y lleven esa imagen de esa persona, tráiganla acá. Ay, ¿quién era? El hermano, la hermana, el vecino, el primo. Ojalá dijeran con mi mamá y mi papá, creo que todavía no, hoy creo que ya, pero algunos sí. ¿Con quién jugaban? ¿Con tu hermana? Con vecinos, ¿cierto? Muy importantes los vecinos para nosotros en el juego. ¿Con quién jugaban? ¿Tú con quién jugabas? Lo hiciste, maravilloso. Bueno, ¿tú con quién jugabas? Bueno, sí, tú. Con los vecinos, los cercanos de la calle, ¿y tú? Los vecinos también. Y tú eres joven y tienes la oportunidad de jugar con los vecinos. Bueno, la siguiente pregunta es de una matemática exacta, por favor. Entonces, mucha concentración. ¿Cuánto tiempo jugaban? Dije matemática exacta. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo jugabas, Juan Manuel? 5 horas, 5 minutos, 5 segundos, perfecto. Es muy difícil, ¿y tú cuánto tiempo jugabas? No es cierto, ustedes no me están diciendo la verdad. Uno no sabe cuántas horas jugaba. Uno jugaba hasta el momento en que le decían, Irma, pa' adentro. Y entonces uno veía que ya era como, ya no era día, ya era como noche, ¿no es cierto? Entonces uno decía, pero ¿a qué horas empecé a jugar? Eso fue hace un ratico y ya era mucho tiempo, porque resulta que aquí viene la clave del juego. El juego es atemporal, no tiene tiempo. Uno no logra calcular efectivamente cuánto es que juega, porque si ustedes se ponen a ver a los niños y a nosotros mismos cuánto jugábamos a un viaje espacial podría durar siglos, pero en realidad era media hora lo que se jugaba. O si jugábamos a la tiendita podría ser 1 año, 2 años, 1 semana, porque le decía cuando llegaba la señora a comprarle buenos días, y se iba y en un rato volvía y le decía otra vez buenos días, porque ya era otro día, y no era otro día, era el mismo momento del juego. Entonces el juego es atemporal, es surreal. Y ahí aparecía un elemento clave que siempre ha estado en este mundo del juego, y es el juguete. Entonces,
acá viene la última pregunta. ¿Con qué jugaban después de esta reflexión? Entonces ya no piensen en la pelota que me dijeron antes, sino en realidad ¿con qué jugaban? Con todo, y esa es una respuesta fabulosa porque es que el juguete no es la muñeca ni es la pelota, el juguete es con quien tú juegas, con lo que tú juegas, perdón. Es decir, el juguete es lo que te permite el juego. Y entonces ahí quisiera que me ayudaran con la siguiente diapositiva porque dice esto, miren esto primero, este círculo, que es, ustedes lo han visto en internet miles de veces, pero no es otra cosa que habla efectivamente de lo que significa el círculo de la cultura y de lo que somos como cultura. Y esta es una cultura bella, propia, auténtica, que también es lo que habla de nosotros, y entonces ahí aparece Bruguière en 1998 cuando nos dice el juego supone un contexto social y cultural. En sí mismo lo supone, pero también lo es. El juego es un contexto social y cultural, además de comunicación e interpretación, siendo el resultado de las relaciones interindividuales. Entonces, a todos los que me dijeron que jugaban con el vecino, en la calle, en la esquina, resulta que yo no juego conmigo mismo, a no ser que sea un bebé que está en su proceso de desarrollo, porque siempre jugaré con otros, y ahí empezamos a hablar de lo que implica la cultura y el juguete y el juego. Entonces, cuando yo me encontraba con otros para jugar, el juego se hacía más emocionante, ¿cierto? Por ejemplo, para jugar el yermis, yo jugando el yermis, como aburrido, y yo jugando a la rayuela o a la golosa, pues como sin sentido. Pero si encuentro a otros con quien yo me relaciono, el juego cobra un lugar mucho más alto en la vida del ser humano, que se denomina un nivel comunitario, un nivel colectivo. Y entonces el juguete no es otra cosa, ¿podrías pasar a lo siguiente, por favor? Que el elemento con el que yo juego en lo comunitario y en lo colectivo a partir de lo individual, siempre será a partir de lo individual. Siento que la imagen no logre ver, pues pero este es un cuadro maravilloso de Bruegel, llamado Bruegel el Viejo. Bruegel el Viejo hizo esta pintura de corte renacentista llamada El juego de niños. No se logra ver el detalle, me gustaría verlo, miren el año, pero resulta que si uno se va a hacer esta pintura ha sido analizada muchísimo, en muchos contextos, en lo cultural, en lo social, en lo artístico, por supuesto, y le han hecho muchísimos hallazgos a la pintura, y resulta que cuando se van a los rostros de los que juegan, no son niños. Entonces uno dice, vea, Bruegel quiso jugar juego de los niños, el juego de los niños, pero a quien representó jugando no eran niños, todas las caras de los que ahí juegan son adultos. Si hiciéramos un acercamiento se lograría ver. Pero entonces, si logran ver ustedes, ¿a qué juegan? ¿A qué están jugando? Algo que está muy evidente es el aro, ¿no? Juegan al aro, juegan acá, yo no sé si lo logran ver en la esquina, una sábana y entre todos lo lanzan hacia arriba, el juego del pelele o español, que luego llegó a la costa atlántica colombiana, el yoyo, la peonza, la golosa, juegan a subirse en los barriles y juegan a los resbaladeros. Pero lo que les digo, lo curioso de este cuadro es que lo que nos dice Bruegel es, el nombre es en los juegos de los niños, pero ahí quien lo juega son los adultos, no hay un solo rostro de niños ahí. Vamos pensando en eso para que después lo revisemos. Sin embargo, ahí hay un elemento central muy fuerte que es el juguete. Y el juguete como elemento propio de ese contexto y de ese momento histórico en el cual los seres humanos vivían. Miren, esta pintura refleja algo que lo llamaban el momento de la brillantez, por la luz en la pintura, pero también por los oscuros. Entonces, todo un lenguaje psicológico alrededor de la pintura, pero alrededor especialmente del juguete. Y allí quisiera irme a la siguiente,
Miren esto, es un juguete hindú, uno de los primeros encontrados, y este juguete hindú lo que representa es un animal, miren ustedes, es un animal, pero con ruedas. ¿Ven lo curioso? Un animal con ruedas. Entonces, lo que se logra notar es cómo el juguete ya tiene esa connotación de movilidad que le daba quien jugaba con él cuando lo hacía rodar. Entonces acuérdense de los niños cuando intentan hacer rodar cualquier cosa que se encuentran. Esa es una obsesión que tenemos, hacer rodar algo. Entonces el niño encuentra una caja y la intenta hacer rodar, ¿sí o no? ¿Sí? Y coge un patico y lo intenta hacer rodar, coge la cuchara en el plato y la intenta hacer rodar. Entonces la llanta tiene una representación en el juguete interesante de movilidad y es lo que le da el carácter de juguete, porque si no, miren lo que voy a decir, si no fuera por la rueda, esto no sería un juguete, sería solamente una estatua de un animal. No sé si me hice entender. El carácter de ser juguete le da la rueda por aquella obsesión del ser humano de hacer rodar. Y en otras palabras, aquella obsesión del ser humano de jugar. Jugar a que el animal va, jugar a que la cajita rueda, jugar a que la pelota va hacia allá. Jugar. Entonces ahí está este juguete hindú bien interesante y sigue otro también igual interesante. Miren ustedes, no es en la India, es en la antigua Grecia y presenta el mismo fenómeno. Entonces, claramente no es la representación de un animal solamente, sino es un juguete. Por eso los historiadores y los antropólogos y los sociólogos dicen, esto es un juguete. ¿Por qué? Porque el ser humano jugaba con él. Ahora les voy a dar un dato bien interesante. Los juguetes antiguos encontrados desde esta época y los posteriores, claramente hablan de una sociedad que podía tener juguetes. ¿Cuál sociedad creen ustedes que era esa? Las clases altas. Es decir, las clases altas tenían juguetes, las clases bajas no. ¿Y por qué entonces me atrevo a afirmar esto? No lo afirmo yo. ¿Por qué se conservan? Por la capacidad que tenían las clases altas de guardar, de cuidar, de conservar y de llevar a sus tumbas. Lo que no tenían las clases bajas. Entonces, el juguete era un elemento en estas épocas de la clase alta. Y ahora les voy a dar un dato aún más curioso. Sigamos. Otro espacio, otro escenario, otro lugar de nuestras culturas, juegos de la antigua China. Y entonces aparecen algo, y ahí quisiera que vieran un detalle muy parecido al de Bruegel. Estamos jugando un juego de mesa, los chinos, muchos juegos de estrategia que se han originado han sido en China, en la China, y en la Mesopotamia antigua, de donde tenemos los primeros rastros de juguetes, por los primeros escritos que hay de descripción de juguetes se dan en la Mesopotamia antigua. Miren ustedes, ¿quién juega? Adultos, no juegan niños. Juegos de estrategia que no lo juegan niños, sino adultos. Vayamos viendo eso, ¿cómo así? ¿Y de dónde acá aparece el mensaje entre los educadores, entre los investigadores, entre la docencia, entre el papá y la mamá común y corriente de que el juego es una condición de los niños y de las niñas? ¿De dónde acá apareció eso? Y ahora decimos peyorativamente, el juego es una cosa de niños. Y más peyorativamente decimos, el juego es pérdida de tiempo, ¿no? Y entonces cuando vemos esto decimos, ¿qué pasó en nosotros si el ser humano juega independientemente de si es niño o es adulto, o si es hombre o si es mujer? Ahora más adelante vamos a ver esto de los géneros en los juguetes. Y juega no ahora, el ser humano ha jugado siempre, y en cualquier condición y en cualquier cultura, pero juguetes sí tenían acceso las clases sociales altas. Vamos a partir de ahí, y entonces miren esto, adultos jugando juegos de estrategia en la antigua China, donde además hay unas claras muestras de cómo es que el juego
sin pretenderlo, porque la pretensión del juego jamás será aprender. El juego, sin pretenderlo, enseñaba estrategia, enseñaba norma, y lo sigue haciendo. Enseñaba regla, enseñaba visión, enseñaba anticipación, y aquí claramente se ve en esto. Sigamos, por favor, y ahora nos vamos a Egipto. Y entonces los rastros de nuestro tan cuestionado, a veces se piensa que es juego, a veces se piensa que es deporte, el ajedrez. Y entonces en la antigua egipcia nos muestran que efectivamente los egipcios empezaron a ver cómo es que la batalla, que era algo de lo más importante en esa sociedad, la guerra, se podía revisar a partir del juego y se podía transferir a un juego, y por lo tanto el juego se convierte, se representa a través de un juguete bien interesante, que son todas aquellas figuras que se usan para tal propósito. Entonces, ahí quiero volver al título de esta conferencia, que dice, y la historia y el juguete. Pues fíjense ustedes que el juguete y el juego no ha sido sino la representación de la historia del ser humano, y cuando entonces estaban en estas guerras, pues lo que lo representaba era el juego y el juguete. ¿Ven ustedes? Y ahora más adelante van a ver cómo el juguete de hoy nos representa lo que hoy somos. En esa época lo representaba lo que ellos eran, y hoy nos representa lo que hoy somos como cultura, y por lo tanto aparece, hemos compartido en algunas mesas de trabajo con mis compañeros de Uniminuto, aparece John Huizinga cuando nos dice el juego y la cultura van de la mano, y resulta que Huizinga es muy atrevido cuando dice para que el Homo sapiens fuese Homo sapiens, tuvo que haber el Homo ludens. ¡Guau! ¿Cómo así? O sea, para que el Homo sapiens fuese Homo sapiens tuvo que haber el Homo ludens, porque es que para que el Homo sapiens pudiese pensar tuvo antes que estar pensando y creando y animando a hacer cosas, y su impulso lúdico lo llevó a rozar una piedra con otra piedra, porque su impulso lúdico no le dijo voy a descubrir el fuego, entonces me voy a sentar a rozar piedritas para que aparezca el fuego. Eso no se lo dijo el Homo sapiens, se lo dijo el Homo ludens, y se puso a rozar piedras y salió el chispazo del fuego. ¿Ven la magia del juego? Ya estoy confundida, fuego, bueno, estamos hablando de lo mismo. Entonces resulta que eso es atrevido Huizinga, yo aquí lo estoy parafraseando, pero ya ha habido muchos otros estudios donde dicen no, él está equivocado. Pero fíjese en lo interesante del análisis cultural frente a lo que implica el juego y el jugar. Sigamos. Y entonces aparece también en el Antiguo Egipto todos aquellos juegos este es el origen del parchís europeo y luego el parqués occidental nuestro, pero este es un juego clásico que nace también en Egipto y que no es otra cosa que la representación de la vida en un juego. Como todos los juegos son la representación de la vida en un juego, y como todos los juguetes, la rayuela, la golosa, no es otra cosa que la representación de la vida. Cuando se creó, lo que sucede es que los griegos decían vamos a avanzar de la tierra al cielo. ¿Cuál es el tránsito del ser humano aquí? Transitar en la vida, pasar por un limbo e ir al cielo. Y entonces cuando pasaban del número 1 al número 10, el 10 era el cielo y el 1 era la tierra. Era el tránsito del ser humano de la tierra al cielo. Esa es la golosa. Y uno dice, ay, yo era jugando golosa, no me imaginé que estaba jugando a la vida. Estabas jugando a la vida. Lo impresionante de esto es que el juego y el juguete se relacionan tanto en las culturas de manera tan mágica y simbólica en culturas que ni siquiera se han tocado. Entonces la golosa se juega aquí, como se juega en Corea, como se juega en Sudáfrica. Y no ahora, sino ancestralmente. Eso lo jugaron mi mamá, mi abuela, tu bisabuela, lo jugó golosa. Y en muchos países, en culturas que ni siquiera se han relacionado. Entonces, imagínense ustedes lo que eso implica para la cultura
y para el desarrollo del ser humano. Sigamos, por favor. Esta es muy bella, me gusta mucho, porque este es el origen de las damas chinas, y las damas chinas luego tan explotadas occidentalmente no tienen otro origen sino en la Roma, y era un juego de matemáticas y de anticipación y de guerra, porque los juguetes para lo que servían era para representar la cultura y las necesidades primarias de esa cultura, y en este caso la guerra. Y ahora más adelante vamos a ver otras cosas que representaban. Sigamos, solo tengo 45 minutos. El juego de la oca, muy español. Entonces también, el juego de la oca, es lo primitivo del juego, luego muy del capitalismo occidental, que son los tipos Tío Rico y Monopolio. Entonces es esto, es jugar a esto, a encontrar, a buscar, a ganar y a acumular. El juego de la oca. Y miren el año 1920, y ahí entonces ya teníamos dados, que luego para la vida del juego los dados representan un símbolo clarísimo del juguete, del jugar, del ganar y del perder y del azar y de la suerte, los dados. Sigamos, y entonces aquí ya nos adelantamos muchos siglos, y entonces aparecen los juguetes de los superhéroes, años 90, años 2000. Pero entonces, aquí viene una cosa muy bella, y es pensar, hoy, ¿quiénes coleccionan los superhéroes? Otra vez los adultos. Mi hermano colecciona superhéroes, ahora sí. Y entonces estás ahí marcando ese impulso lúdico que tienen los adultos como tienen los niños, solamente que los adultos los cuidan, ¿no? Y los desempolvan y los guardan en una repisa y los tienen maravillosamente conservados. Los niños los juegan, pero pasa algo aún más interesante con el juguete, y es que cuando a un niño le regalas un superhéroe, saca el superhéroe y con lo que juega es con la caja del superhéroe, ¿cierto? Y después sí, ya coge el juguete, pero coge la caja y juega con la caja. Y entonces, ¿cuál es el juguete? La caja. Ahí vamos llegando a un punto. Este es de mi tierra, en Nariño. Este es un municipio que se llama Aldana, Nariño, y allá anual se hace el encuentro de cuspe. El cuspe no es otra cosa que un trompo andino, y un trompo andino no tiene cabecita, y como toca hacerlo girar como cualquier trompo, acá se lo toca hacerlo girar arreándolo. Esto que hace el señor se llama el arreo del cuspe. Pero ¿quiénes juegan y quiénes compiten en el arreo del cuspe? Adultos. Y eso ustedes no se imaginan cómo se llena el ay, pues sí, mire, ahí hay algo de muestra de cómo se llena viendo a estos señores jugando el cuspe, pero también enseñando a los niños de nuestra cultura y de lo que somos como región andina. Dale, y entonces ahí está la otra versión, pero lo curioso es que regiones que no se han tocado, Aldana, Nariño es casi allá desaparecida en un punto de este mapa colombiano que no tiene nada que ver con la Grecia antigua, pero en la Grecia antigua había trompos. Y en la España y en la región de los vikingos, en Irlanda, habían trompos. Fíjese en esto, ya son trompos de otros momentos y de otras culturas. Dale. Y de otras versiones. Y resulta que el trompo va evolucionando, y ustedes se acuerdan de estos trompos que ven como en la segunda fila, como más aplanaditos. Estos aparecen en los años 70 y 80, cuando en ese momento se empieza con mucha fuerza a hablar de los viajes espaciales. Años 60, años 70. ¿Y de qué creen? Con viajes espaciales, ¿de qué más se habla ahí? De objetos voladores no identificados. Entonces hay que representar un juguete tradicional, aplanarlo un poquito, y es un trompo que gira, pero con la representación de un ovni. ¿De qué está hablando? De ese momento histórico del ser humano. De que en ese momento histórico estamos llegando a la luna, estamos viendo viajes espaciales, estamos viendo ovnis. Entonces hay que representarlo en un juguete. Pero ese juguete gira, y además todas aquellas películas y aquellos documentales, pues el ovni gira, ¿no?
Entonces, como el ovni gira, el trompo gira, se relaciona, maravilloso, así jugamos y así se relaciona el juego y el juguete. A lo que quiero llegar es cómo es que nos representa el juguete y cómo nos representa en la historia de lo que somos como sociedades. Miren cómo nos representa ahora. Sigamos, por favor. Ay, esta es maravillosa. Entonces, esta es una vajilla japonesa y entonces, claramente, estas vajillas las tenían las niñas de la alta sociedad. Imposible una niña pobre, vámonos a decir así, de escasos recursos, imposible tener esto. Entonces las niñas que no tenemos para esto y que no se conserva así tan bella, pues ¿qué nos tocaba hacer? Inventar y tener ollitas de barro. Y hacíamos ollitas de barro y nuestros indígenas hacían ollitas de barro. Pero el juguete sigue estando ahí, no importa la clase social, el juguete sigue presente en el ser humano, representando lo que somos como cultura y lo que somos como seres humanos y lo que somos como evolución. Entonces aquí ya no comíamos con la mano, sino ya usábamos utensilios y por lo tanto había que representar los utensilios en unas vajillitas, muy bellas por cierto. Y llega un momento bien interesante en la vida del juguete. ¿Qué tiene el cerdito en su mano? Un tenedor. ¿Y está puesto qué? Un delantal, está elegante el cerdito, ¿no? Y el perrito tiene un corbatín, una corbata. Llega el momento en que los juguetes de caucho aparecen y con ello aparecen los animales humanados. No es cierto, ¿cuándo hemos visto un cerdito con tenedor o con delantal? Eso es producto de nuestra amplísima, bellísima y lúdica imaginación, pero un cerdito no tiene eso. Pero los juguetes que aparecen, ¿se acuerdan del patito de hule del baño? Universal, total, bueno, pues con corbatín, muy bello además, humanizando a los animales, y ahí empieza otro proceso de qué dice el juguete de nuestra sociedad cuando empezamos a humanizar a los animales. Sigamos. ¿Se acuerdan de esto? Son álbumes que se mueven, que empiezan a tener movimiento, años 70, años 80, los 90, y los álbumes, ¿se acuerdan de los álbumes de láminas, pero donde teníamos que encontrar una falda para ponerle a la niña y pegarla? Bueno, entonces, ¿de qué habla allí? De un cambio de la sociedad respecto a lo que estaba haciendo la mujer, pero también muy deteniendo a la mujer en su ámbito doméstico. Y habla de una sociedad que se revela desde lo femenino, pero que también guarda una conservación aún como una resistencia. Sigamos. Y aparece un momento maravilloso en donde se da la industrialización y aquí se da la democratización del juguete. Aquí es cuando ya no solo los ricos tienen juguetes, las sociedades altas, sino también las sociedades bajas tienen juguetes y acceden al juguete. Entonces ahí ya se empieza a democratizar el juguete. Por la industrialización, porque aparece la hojalata. ¿Se acuerdan de estos tipos de juguetes? Alguien los tuvo en nuestras familias, con toda seguridad. Pero entonces estos juguetes aparecen con mucha fuerza durante la Guerra Fría, ¿se acuerdan? Entonces, ¿cuáles eran los juguetes que aparecían? Estos. Cohetes, aviones, los grandes barcos, buques, que no traje la fotografía. Y miren, por supuesto, el señor, un militar fabuloso que habla de guerra, porque estábamos en la Guerra Fría. Sigamos. La humanización y la hojalata, entonces empieza a otro movimiento, perdón, ahí ya fui redundante porque aparece otra cosa en el juguete que es el movimiento. Y esto surgió a partir de la hojalata. Entonces aquí aparece el movimiento en el juguete, entonces ya el juguete no era estático y la muñeca ya no es estática. Ya el juguete y la muñeca y todo lo demás se mueve. Y estos cerditos se mueven. Entonces empiezan a moverse muy rudimentariamente, pero se mueven. Años 30, con la aparición de la hojalata. Y esto, años 60, los robots. Cuando se empieza a hablar en nuestra cultura de la tecnología, de estas implicaciones maravillosas de inteligencias artificiales y de lo primero que es de una mecánica y una electrónica, porque estamos hablando de un mundo en ese momento de la época de electrónica y mecánica. Entonces, vamos
encontrándonos que efectivamente el juguete es reflejo de lo que estábamos viviendo. Y aparece, o esta apareció desde mucho antes, pero quise mostrar a la Mariquita Pérez porque la Mariquita Pérez fue un boom a nivel mundial. Y a nivel mundial la Mariquita Pérez representaba llantos y representaba alegrías. Llantos para las niñas que no lo tenían y alegrías para quienes sí. Y aquí en Colombia el Ricardito, ¿se acuerdan? El Ricardito fue famosísimo. Vea, cuando dije Ricardito, las mujeres voltearon a ver. Porque el Ricardito era muy, muy importante en nuestra sociedad. Y era muy importante porque era un anhelo tenerlo. Bueno, y en el movimiento de madera se empieza a combinar hojalata con madera. Sigamos. La maquinita, una representación de lo que hacían nuestras mamás, nuestras abuelas, pues las niñas la debían de tener. Y entonces la máquina era fundamental. Solo que, quédate un momentico, solo que en la máquina, al pie de la máquina, era donde de verdad se jugaba. Quienes tenían mamá que cosía en una máquina, allí dentro era la posibilidad de meterse y jugar con el volante pretendiendo que era un carro, ¿cierto? Entonces, en realidad, esa máquina de coser, la verdadera, la de la mamá, la de la abuela, la no juguete, era el juguete, porque ahí nos metíamos a conducir la maquinita. La cocina, un clásico que ha ido evolucionando, y la cocina lo que representa es esa capacidad del encuentro de la familia, de la cocina, pero sobre todo la cocinita tiene una connotación muy de género que tenemos que revisarla con calma. Dale. El parchís, del cual ya hablé, que es una transformación de los juegos antiguos de Grecia y de Roma y se han venido trasladando ya otros enfoques en nuestro contexto. Este taxi muy, muy famoso, el taxi amarillo, en los años 40, los niños de aquel entonces todos querían tener el taxi amarillo. Eso era hoy, en aquel momento como hoy, tener un iPad. Todos lo querían tener. Porque el taxi amarillo aparece en esa época en los países. Otra vez vamos haciendo la reflexión. Entonces el juguete representaba a la sociedad y entonces el anhelo era estar en sintonía con la sociedad de aquel momento. Y miren el carrito, el taxi amarillo había que tenerlo. Y quien no lo tenía, pues estaba out. Los muñecos Kempi, muy famosos en Europa. En el siglo XX, años 40, los muñecos Kempi fueron muy famosos porque fue los muñecos iniciales que empezaron a representar bebés, porque las muñecas, por lo regular, representaban a la mujer adulta, y los muñecos Kempi aparecen con una innovación absoluta y es que son bebés, y entonces a las niñas en estos años ya no se juega con una adulta, sino que se juega con un bebé y se lo empieza a mesear, a darle de comer, a bañar. Ah, pero eso no lo hacían antes, sí, sí lo hacían antes, solo que la representación del juguete no estaba y ahí con este muñeco es cuando aparece, en los años 40, el bebé. ¿Se acuerdan de esto? Claro, este es el primitivo, el abuelo del ahora el iPad, ¿no? Este es el abuelo. Entonces era emocionantísimo tener esto, tecnología ya de aquel momento. Y los juegos, aquí es donde me quería detener un poco porque entonces aparece en los años 80 y 90 un boom del capitalismo. Es donde empieza el capitalismo con fuerza y entonces como el capitalismo está con fuerza, el juguete también se da en esa misma medida y entonces ¿qué aparecen? Los juegos de tener. Y los juegos de tener para estar con otros, frente a otros, y quién tiene más, y cuál, y quién compite con quién, pero sobre todo cuál es la pertenencia, cuáles son mis pertenencias. Y entonces aparecen todos estos grandes juegos. No le quería hacer propaganda, pero lo voy a hacer, es el Monopolio. El Monopolio se juega en todo el mundo y hay un récord de haber jugado una partida de Monopolio de 75 días seguidos.
el Monopolio jugado 75 días seguidos, récord mundial. Ay, otra vez. Bueno, es que esto era lo que les quería decir antes, pero me quedó en desorden. Este es el nieto del iPad, o bisnieto será, ustedes me dirán, saben más. Y sigamos. Y aparece esta belleza, no, esta es una preciosura, no, esta es una princesa. Pero entonces, ¿de qué habla la muñeca Barbie? Del estereotipo de la mujer perfecta, ¿no? Entonces, y las niñas quieren tener a la mujer perfecta y se representan en la mujer perfecta que es ella. Entonces, como empieza la sociedad a criticar tanto a esta muñeca, entonces, ¿qué hace Barbie? Se transforma. Entonces, ¿qué hace con Barbie? Dale, es discapacitada, es médica, ¿no? Es indígena, tiene esposo, está embarazada. Bueno, pero Ken es una cosa rarísima, ¿no? Porque se separa, bueno, parece un modelo, no sabemos cómo es Ken, pero con ella sí pasan muchas cosas, se engorda, ahora está la Barbie gorda. ¿Por qué? Porque esta sociedad empieza con unos estereotipos tan fuertes, tan duros con la mujer a partir de la Barbie, que entonces la Barbie dice, no, esta Barbie tiene que atender también a otros tipos de mujeres, y el mercado le reclama hacerse como otras mujeres. Pero ahí hay una connotación difícil frente al estereotipo de la Barbie que sería importante revisar. ¿Es importante la Barbie por la venta o la Barbie por lo que implica como juguete en la vida de una niña y de un niño? Es importante porque entonces seguimos pensando que la Barbie per se es lo importante y no el juguete de la muñeca en la relación del juego que tiene el ser humano frente al cuidado y a la protección. Y entonces aquí viene una discusión muy interesante y es ¿por qué los hombres no tienen muñecas? Señores hombres. Porque entonces la mujer es la de la protección y el cuidado y la educación. Y no, claramente no, me alegra que me hagas así, no. ¿Por qué no? ¿Y por qué las niñas no pueden jugar con carros? Porque sí podemos jugar con carros. Entonces, los juguetes también muestran el estereotipo, los estereotipos de la sociedad y de nuestra cultura. ¿Ven ustedes esos detalles? El juguete también connota y el juguete entonces también se inmersa en la cultura y el juguete también refleja lo que somos como cultura. Pero tenemos que hacer una revisión crítica frente a eso, cómo estos estereotipos se instalan y ahora un niño no se puede montar en una bicicleta rosada. Qué tristeza, ¿no? Y una niña no puede comprar una bicicleta azul. Toca que la niña le compremos una bicicleta rosada o lila y al niño tiene que ser azul. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Quién dijo que los colores tienen género? Porque somos los adultos los que vamos estereotipando el tema y a los niños no les importa, lo que les importa es jugar. Claro, mi sobrina que tiene 6 años se encontró con una bicicleta azul y no se quería subir, porque sus compañeritas y sus profesoras les dicen que las niñas montan bicicletas rosaditas. Entonces, pero más los niños, díganle a un niño que se monte en una bicicleta rosada, Juan Carlos. Gravísimo que se monte en una bicicleta rosada, ¿cierto? No, no es grave, no pasa nada, el propósito es jugar, pero lastimosamente está pasando eso en nuestra sociedad. Entonces dejemos a la Barbie con discapacidad y quiero mostrarles esta que es de un programa que tenemos en La Guajira, que es una ludoteca bellísima, en la ludoteca étnica, y en la ludoteca étnica lo que hacemos es decirles, acá no hay Barbies, como por qué si la mujer guayú no es como una Barbie, es más bella todavía, y tiene unos hermosos vestidos que ondean con el viento de La Guajira, porque el juego representa lo que somos como cultura, como ambiente, como región. Entonces lo que hay allá no son Barbies sino guayunqueras, y la guayunquera es la muñeca que representa a la mujer guayú, y la guayunquera se hace con barro, y la guayunquera la hace la abuela para su hija, y la guayunquera es la representación clara de la mujer guayú, porque el guayú, la cultura guayú es una cultura matriarcal.
Y entonces la abuela se encarga de hacerle la guayunquera a su nieta para entregársela. Y es tan bello este juguete que no deja de mostrar lo que somos como mujeres. Entonces aquí no hay inhibición de, ay, cuidado, le ve el pipí y le ve la vagina a la muñeca. Pero como, ¿por qué si tenemos los seres humanos eso y el juguete no representa? Pero además le ponen unas faldas como lo tiene la mujer guayú. Claro, también para cubrirse. Pero claramente hay un respeto por el género y hay un respeto por lo que somos o lo que son ellos como pueblo guayú. Sigamos. Y voy a cerrar con esta frase de: el juguete guarda una historia, la conserva en sí mismo. El juguete es un texto sobre el cual el hombre escribe su propia vida y el juguete permea la cultura, la transgrede y la trasciende. Entonces, ¿qué mejor texto que la pelota de letras? Ese es un texto que habla de un contexto y habla de lo que somos, y ahí se quedaron nuestras historias. Porque en la pelota de letras, cuando jugamos ponchado, ahí se quedó nuestra historia de lo que somos hoy como seres humanos, ¿cierto, profe? Y allí, en ese juguete que compartí, en esa rayuela, en esa calle polvorienta donde salté, ahí se quedó parte de mi historia, y ese polvo que levanté es lo que soy hoy. Yo soy polvo con el que salté rayuela, soy lazo con el que salté, soy el chicle americano que me permitió verme de otra manera, soy el trompo que me permite ver el mundo como gira, y eso soy como ser humano. Entonces el juguete lo que muestra es la cultura y el ser humano que soy. Y el juguete trasciende los estereotipos que querramos darles, porque el juguete lo que es vinculante. El juguete que más significó en nuestra vida, ¿cuál fue? Piensen ustedes, ¿cuál fue el juguete que más representó en mi vida? ¿Cuál? Para ti. ¿Y para ti? Un dinosaurio. ¿Pero por qué? ¿Por qué es importante? Porque ella sabía que ese era el juguete que iba a tener. ¿Y ese dinosaurio por qué es tan importante? Porque te acompañó. Es por eso. Entonces el juguete no es importante por el juguete en sí mismo. El juguete es importante por el vínculo que establece conmigo. Y bueno, ahí podríamos hablar de otras razones basadas en Winnicott, pero dejémoslo ahí para decirles con mucho cariño y con mucho afecto que el juguete nos vincula con lo que nosotros somos como texto de vida y nos vincula con lo que somos como cultura. Y así como yo reconozco el cuspe como propio, la rayuela como propia, otros la jugaron por allá en Indonesia y es de ellos también, y el juguete es una representación universal. El juguete es universal y yo puedo jugar trompo allá en Indonesia y lo puedo jugar acá porque me representa como cultura y es lo que yo acojo también como elemento de mi cultura. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto conversar con ustedes. ¿Preguntas? ¿O ya no? Bueno, lo que sucede es que ahí hay una connotación cosmológica bien bonita. ¿La puedes poner? ¿Ya no? Es que la mujer guayú, ¿ustedes han visto a la mujer guayú? Tiene una manta que cae desde acá. Es que la Guajira es un calor absurdo, ¿no? Entonces la mujer anda con una manta guayú que se cubre y la cabeza se representa. Cuando tú ves la manta en la mujer, la cabeza casi no se ve, es muy delgada. Entonces el juguete siempre tendrá una manta. Entonces lo que se representa es lo que se logra ver. Miren,
porque trata también de representar la manta que lleva encima. ¿Ves? Pero ahora ya no está siendo así, ahora las niñas ya le ponen la manta guayú a las muñecas, a las guayunqueras, que estas se llaman guayunqueras. Y en la cosmología guayú, el centro, el ombligo es muy importante porque es lo que mantiene el equilibrio y la mujer es una mujer bastante equilibrada, entonces el símbolo de la espiral es un equilibrio que avanza, pero es un equilibrio permanente de movimiento, por eso es tan importante el ombligo en la muñeca guayunquera. ¿Bien? ¿Alguna otra pregunta? No. ¿Listo? Muchísimas gracias de verdad. Gracias por la invitación a ustedes.